Era la víspera de Navidad y la ciudad estaba cubierta por un manto blanco de nieve que reflejaba las luces multicolores de las casas decoradas. Las calles estaban llenas de familias que caminaban con bolsas de regalos y risas, mientras en el interior de cada hogar se sentía la calidez del amor y la compañía. Pero no todos compartían esa alegría. En un pequeño apartamento al borde de la ciudad, María miraba con ojos llenos de desesperación a su hijo, Lucas, de apenas 12 años, que estaba encadenado a una vieja columna de hierro en medio del frío salón. María no podía dejar de temblar. La idea de que alguien tan cruel pudiera encadenar a un niño inocente mientras su familia celebraba afuera era casi imposible de asimilar. Sin embargo, no estaba sola. Cada vez que la pequeña puerta del salón crujía, temía que fueran los padres de su esposo, los abuelos de Lucas, quienes se habían vuelto completamente insensibles ante el dolor de su nieto. Esa noche, mientras la música de villancicos se escuchaba a lo lejos y el olor a pino y a galletas recién horneadas llenaba el aire, Lucas permanecía inmóvil, con la cabeza baja y las manos temblorosas por el frío y el miedo. María recordaba con claridad cómo todo había llegado a ese punto. Hace unos meses, su matrimonio con Andrés había empezado a deteriorarse. Lo que comenzó como pequeñas discusiones sobre responsabilidades y dinero pronto se convirtió en un conflicto constante. Andrés, acostumbrado a la autoridad y al control que sus padres ejercían sobre él desde niño, comenzó a mostrar actitudes más severas. Sin embargo, María nunca imaginó que la disputa familiar pudiera alcanzar a su hijo. La tensión aumentó cuando los suegros de María, la familia de Andrés, comenzaron a interferir en su vida cotidiana. Los abuelos de Lucas insistían en educar al niño a su manera, con métodos que María consideraba anticuados y crueles. Cada visita de ellos dejaba cicatrices emocionales en Lucas, quien empezaba a mostrarse retraído y ansioso. María lo defendía, pero Andrés, cada vez más influenciado por sus padres, la ignoraba y la acusaba de exagerar. El conflicto llegó a un punto crítico la semana antes de Navidad. Andrés, siguiendo las instrucciones de su madre, decidió darle una lección a Lucas. María trató de impedirlo, gritando, suplicando, llorando. Pero Andrés, cegado por su propio miedo a desobedecer a sus padres, se negó a escucharla. En un acto de desesperación, María intentó liberar a Lucas cuando vio las cadenas alrededor de sus muñecas, pero Andrés la empujó violentamente hacia la pared. El sonido metálico de los eslabones resonó en el pequeño apartamento como un golpe al corazón de María. Esa noche, mientras los abuelos de Lucas celebraban en su lujosa casa, con luces brillantes y una mesa llena de manjares, María se quedó sola con su hijo. Observaba cómo el pequeño trataba de ocultar el miedo detrás de los ojos grandes y llenos de lágrimas. Cada intento de abrazarlo era rechazado por las cadenas que lo mantenían inmóvil. María sentía un dolor indescriptible al ver a su hijo así, su espíritu libre, su risa contagiosa, reducido a una sombra de tristeza y temor. María sabía que tenía que actuar con cautela. Cualquier movimiento en falso podía empeorar la situación y provocar que Andrés se enfureciera aún más. Su corazón latía con fuerza mientras examinaba la cadena, buscando una manera de liberarlo sin llamar la atención. Recordó entonces la antigua ganzúa que había comprado para emergencias domésticas. Con manos temblorosas y lágrimas cayendo por su rostro, comenzó a trabajar en la cerradura, cada segundo una eternidad. Mientras lo hacía, Lucas susurró con voz apenas audible: «Mamá, tengo miedo». El corazón de María se rompió en 1000 pedazos. Se inclinó hacia él, tratando de transmitirle algo de fuerza. «Tranquilo, mi amor, mamá está aquí. Todo va a estar bien», susurró, intentando controlar su propio pánico. El sonido de la música de Navidad desde la casa de los abuelos de Lucas parecía burlarse de su situación. Cada risa que llegaba del otro lado de la ciudad era un recordatorio de la injusticia que estaba viviendo. María recordó los cuentos que le habían contado a Lucas sobre la bondad y la magia de la Navidad, y cómo esa noche debía ser un símbolo de amor y esperanza. Sin embargo, para ellos, la Navidad se había convertido en un símbolo de miedo y desesperación. Después de varios minutos que parecieron horas, finalmente la cerradura cedió. María logró liberar una muñeca de la cadena. El alivio fue inmediato, pero sabía que no podían quedarse allí. La puerta del apartamento era delgada y el suelo crujía con cada movimiento.
Tenía que encontrar la manera de salir sin alertar a Andrés ni a sus padres, quienes probablemente regresarían después de la celebración. María tomó a Lucas en brazos, sintiendo su cuerpo pequeño y frágil contra el suyo. Cada paso hacia la puerta era un desafío. Temía que cualquier sonido delatara su presencia, que los gritos de la felicidad familiar se convirtieran en una amenaza real. Sin embargo, algo en su interior la empujaba hacia adelante, la determinación de proteger a su hijo, de no permitir que la crueldad ajena destruyera la inocencia de Lucas. Mientras avanzaban por el pasillo, los recuerdos de meses de abuso emocional y control de los abuelos de Lucas pasaban como un torbellino en la mente de María. Cada escena, cada grito, cada imposición, se mezclaba con la tristeza de no haber podido hacer más antes. Sin embargo, ahora tenía la oportunidad de cambiar la historia, de darle a su hijo la Navidad que realmente merecía. Cuando finalmente llegaron a la puerta principal, María se detuvo un instante, escuchando los sonidos de la noche. Todo parecía en calma. Respiró hondo y giró la llave, abriendo la puerta hacia la fría pero liberadora noche. La nieve cubría la calle, y el aire helado les golpeó la cara como un recordatorio de que estaban fuera de peligro, aunque solo momentáneamente. María caminó con Lucas en brazos hacia el barrio donde vivían amigos de confianza. Sabía que no podía regresar al apartamento, no mientras Andrés y sus padres estuvieran allí. Cada paso era un acto de valentía, cada respiración un recordatorio de que estaban escapando de la opresión y el miedo. Lucas, aunque agotado y temblando, se aferraba a su madre, sintiendo por primera vez en semanas que alguien realmente lo cuidaba. Mientras caminaban por las calles iluminadas, María recordó las historias que le contaba su propia madre sobre la Navidad, historias de milagros, de justicia y de esperanza. En ese momento, comprendió que su milagro no estaba en la nieve, ni en las luces, sino en su determinación y en el amor incondicional que sentía por su hijo. Al llegar a la casa de sus amigos, María sintió un alivio momentáneo. Sabía que no podían quedarse allí para siempre, pero por ahora, Lucas estaba a salvo. Los amigos los recibieron con sorpresa y preocupación, escuchando atentamente cada detalle de lo que había ocurrido. María, entre lágrimas, narró la crueldad de los abuelos, la indiferencia de Andrés y la valentía silenciosa de su hijo. Cada palabra era un desahogo, cada lágrima un símbolo de liberación. Lucas, sentado sobre el regazo de María, finalmente permitió que el miedo se disolviera en su mirada. Aunque seguía temblando, había un rayo de esperanza en sus ojos. Sabía que su madre lo había salvado, que había alguien que realmente lo protegía. La música de Navidad que llegaba desde la distancia ahora parecía menos cruel, como si el mundo finalmente reconociera su lucha y su valentía. María sabía que la batalla no había terminado. Tenía que planear cuidadosamente los siguientes pasos, proteger a su hijo y asegurarse de que nunca más estuviera en peligro. Pero por primera vez en mucho tiempo, sintió una chispa de esperanza. La Navidad, con toda su tristeza y dolor, les había dado un regalo invaluable, la libertad y la certeza de que el amor verdadero podía superar cualquier obstáculo. Esa noche, mientras Lucas dormía en brazos de su madre, María prometió que lucharían juntos. La crueldad que habían enfrentado no podía destruirlos. Sabía que todavía había mucho camino por recorrer, pero por ahora, la más importante lección estaba clara, la valentía y el amor podían vencer incluso las cadenas más fuertes. Los días posteriores a aquella Navidad que casi destruyó su vida fueron un torbellino de miedo, planificación y decisiones difíciles para María. Sabía que no podían regresar al apartamento de Andrés, pero también comprendía que huir no era suficiente, debía proteger a Lucas no solo físicamente, sino legal y emocionalmente. Con la ayuda de sus amigos más cercanos, comenzó a buscar asistencia jurídica especializada y apoyo psicológico para su hijo. Cada reunión con abogados y terapeutas fortalecía su resolución y le daba herramientas para enfrentar lo que se avecinaba. La Navidad había sido el detonante, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Mientras tanto, Andrés y sus padres empezaron a sospechar que María no solo había escapado, sino que además había reunido pruebas de sus acciones. Sus reacciones fueron predecibles: enojo, confusión y amenazas veladas. Andrés, atrapado entre la autoridad de sus padres y su responsabilidad como padre, no sabía cómo reaccionar. Los abuelos, por su parte, estaban furiosos, su orgullo y su percepción de control habían sido heridos.
Sin embargo, María se mantuvo firme. Cada amenaza era solo un recordatorio de la crueldad que enfrentaban y de su obligación de proteger a su hijo a toda costa. La primera confrontación formal ocurrió en la oficina de un abogado especializado en custodia. María entró con el corazón latiendo a 1000 por hora, pero con la determinación de una madre que no iba a retroceder. Frente a ella, Andrés intentaba justificar lo injustificable, dijo que encadenar a su hijo era una forma de educar y que había actuado siguiendo los consejos de sus padres. María, con lágrimas mezcladas con ira contenida, replicó: «Eso no es educación, Andrés. Eso es abuso. Y yo no permitiré que mi hijo vuelva a vivir con miedo». Los abogados escuchaban con atención, tomando nota de cada palabra, mientras los abuelos intentaban interrumpir, tratando de imponer su narrativa de autoridad familiar. Pero la evidencia que María había reunido era contundente: fotografías de las cadenas, testimonios de vecinos y grabaciones de conversaciones donde Andrés admitía haber seguido las instrucciones de sus padres para controlar a Lucas. Cada prueba reforzaba su caso, dejando claro que la seguridad y bienestar de Lucas eran lo más importante. Lucas, aunque todavía asustado, empezaba a comprender que su madre lo había protegido no solo físicamente, sino también legalmente. Su psicóloga trabajaba con él día tras día, ayudándolo a reconstruir la confianza y a superar el trauma de los últimos meses. Cada sonrisa que Lucas lograba dibujar, cada risa que volvía a escaparse de sus labios, era una victoria silenciosa para María. La Navidad había sido cruel, pero el futuro comenzaba a mostrar un rayo de esperanza. La batalla legal fue larga y agotadora. Los abuelos insistían en manipular la narrativa, presentándose como víctimas y acusando a María de exagerar. Pero la evidencia era innegable, y la corte finalmente emitió una orden de custodia temporal a favor de María, con visitas supervisadas para Andrés. Lucas, por primera vez en meses, pudo dormir en una cama sin miedo, rodeado de un hogar donde el amor reemplazaba al miedo y la seguridad era una constante. Sin embargo, María sabía que la verdadera recuperación de su hijo no era solo legal, necesitaba sanar emocionalmente. Pasaron semanas de terapia intensiva, conversaciones nocturnas y ejercicios de confianza. María se convirtió en la figura de estabilidad que Lucas necesitaba, le enseñó a reconocer sus emociones, a hablar sobre su miedo y a expresar su dolor sin culpa. Poco a poco, la risa del niño regresó, más fuerte y sincera que antes. Cada abrazo nocturno era un recordatorio de que habían sobrevivido al horror y estaban reconstruyendo su vida desde los cimientos del amor y la seguridad. María también tuvo que lidiar con Andrés. No buscaba venganza, pero exigía responsabilidad. Andrés comenzó a darse cuenta del daño que había causado y de la manipulación de sus padres. Fue un proceso doloroso y lleno de tensión, largas conversaciones, enfrentamientos emocionales y momentos de arrepentimiento. María se mantuvo firme, enseñándole que la verdadera autoridad no se basa en miedo, sino en respeto, amor y responsabilidad. Gradualmente, Andrés aceptó su papel y comenzó a trabajar en su relación con Lucas bajo la supervisión de profesionales. La Navidad siguiente llegó con un aire completamente diferente. María decoró su pequeño apartamento con luces cálidas y un árbol lleno de adornos hechos a mano y regalos modestos, pero llenos de significado. Lucas estaba radiante, sin cadenas ni miedo, disfrutando de la magia de la Navidad que ahora era realmente suya. La familia que alguna vez había sido fuente de dolor ahora se encontraba reunida en torno a la esperanza, la seguridad y el amor incondicional. Cada sonrisa de Lucas era un recordatorio de que la valentía y la perseverancia habían dado fruto. El año siguiente trajo desafíos adicionales, pero también oportunidades de crecimiento y sanación. Lucas comenzó a prosperar en la escuela, haciendo nuevos amigos y participando en actividades que antes le aterraban. María se convirtió en un símbolo de fortaleza para su comunidad, compartiendo su experiencia para ayudar a otras madres y niños en situaciones de abuso. Su historia inspiró charlas en escuelas, organizaciones de derechos infantiles y redes sociales, recordando a todos que la valentía y el amor podían cambiar incluso las circunstancias más desesperadas. Andrés, por su parte, continuó su proceso de reconciliación, demostrando que la redención es posible incluso después de errores graves. Bajo supervisión profesional, aprendió a construir un vínculo saludable con su hijo, respetando los límites que María había establecido.
Con el tiempo, la relación entre ellos se transformó en algo más positivo, aunque siempre vigilada y responsable. La historia de aquella Navidad oscura se convirtió en un recordatorio eterno, la fuerza de una madre, la determinación frente a la injusticia y el amor incondicional podían superar incluso las cadenas más opresivas. María y Lucas, aunque marcados por el dolor, emergieron más fuertes, unidos y resilientes. Cada Navidad que pasaban juntos era un testimonio del poder del amor y de la protección maternal, un mensaje para todos los que alguna vez se sintieron impotentes frente al abuso y la injusticia. Con los años, María y Lucas encontraron estabilidad, alegría y paz. Aunque la memoria de la Navidad cruel nunca desapareció por completo, la transformaron en un símbolo de supervivencia y esperanza. Cada luz que encendían, cada villancico que escuchaban y cada abrazo que compartían era un recordatorio de que la libertad, la seguridad y el amor eran regalos mucho más valiosos que cualquier objeto material. Al mirar atrás, María comprendió que aquella noche de terror había sido el catalizador de un cambio profundo. No solo liberó a Lucas de las cadenas físicas, sino que también rompió las cadenas del miedo y la manipulación emocional que los habían mantenido cautivos durante tanto tiempo. La valentía, la perseverancia y el amor maternal habían triunfado sobre la crueldad y la indiferencia, dejando un legado de esperanza y fortaleza que perduraría para siempre.